Bienvenidos al bloque 4, redes neuronales recurrentes. ¿Qué vamos a aprender en este bloque? Pues vamos a aprender qué son las redes neuronales recurrentes y para qué podemos utilizarlas. Vamos a ver los diferentes tipos de neuronas LSTM y cómo hacer que la red neuronal tenga memoria para poder tener en cuenta toda la información histórica y los estados previos. Y además vamos a crear un caso de uso con red neuronal recurrente para realizar previsiones temporales, lo que normalmente se conoce como forecasting. En este primer vídeo veremos una introducción a las redes neuronales recurrentes. Una red neuronal recurrente se utiliza para trabajar con secuencias de datos. Imaginemos que tenemos una secuencia 1, 3, 5, 7, 9. ¿Podríamos ser capaces de predecir el siguiente valor futuro? Pues muy probablemente sí. Sabemos que lo que estamos haciendo en esa secuencia es ir sumando 2 al valor previo. Por tanto, el siguiente valor que podríamos predecir sería el 11. Algo muy similar hacen las redes neuronales recurrentes, obviamente con casos de uso más complejos. Las redes neuronales recurrentes tienen múltiples aplicaciones y tipos de secuencia con las que operar. Por ejemplo, secuencias temporales. Imaginemos el caso de uso de tener que realizar una previsión de nuestras ventas en función del histórico que hemos tenido de los últimos 3 años. Gracias a esa previsión que hagamos podemos dimensionar los diferentes departamentos de nuestra compañía. Podríamos tener también secuencias de texto. Pues, por ejemplo, si tenemos la secuencia ¿cómo te ha ido? En modo pregunta, pues a lo mejor la siguiente palabra que podríamos predecir sería hoy, para completar la frase ¿cómo te ha ido hoy? Otro tipo de secuencias serían las pistas de audio, también la trayectoria de los vehículos, etc. En definitiva, las redes neuronales recurrentes pueden desbloquear muchos casos de uso muy interesantes. Para poder realizar estas predicciones, la neurona que utilicemos en la red neuronal recurrente debe conocer qué ocurrió con los resultados previos históricos. Por eso, la salida de la neurona se realimentará como entrada para la nueva predicción, puesto que tenemos que tener en cuenta qué ocurrió en la salida previa como entrada en el siguiente estado. Para verlo de una manera gráfica, imaginemos que tenemos una neurona al uso, donde tenemos una serie de inputs. La neurona lo que va a tener es una parte de agregar todos esos inputs, todas esas entradas que pueden venir de neuronas de la capa anterior, y una vez que haga esa agregación de input, pues tenemos una función de activación. En base a esa función de activación, pues ya tendríamos un output, una salida. Esto es lo que hemos aprendido hasta el momento. Bien, pues lo que hacemos con una red neuronal recurrente es que la salida la realimentamos de tal manera que se convierte también en un input en el siguiente estado, en el siguiente momento temporal. Por tanto, esta representación es equivalente a lo siguiente. Si representamos en un eje el tiempo, pues podemos tener esa neurona en el momento t-1 y esa neurona, la salida, el output, va a alimentar a esa misma neurona en el siguiente estado, en el momento t. Igualmente, el resultado, la salida en el momento t, pues alimentará la neurona en el momento t más 1 y así sucesivamente. La clave es que pensemos que la salida de un momento concreto va a alimentar también como input a esas mismas neuronas en el momento subsiguiente. Bien, este mismo concepto que hemos aplicado a las neuronas lo podemos expandir a nivel de las capas de la red neuronal recurrente. Por tanto, tendremos una serie de inputs en un momento concreto, las neuronas agregarán los inputs y realizarán con la función de activación, tendrán un output específico y el resultado de ese output pues alimentará las mismas neuronas en el momento subsiguiente y así sucesivamente. Esa es un poco la clave de una red neuronal recurrente, realizar este proceso para tener en cuenta qué ocurrió con los resultados previos. Bien, las redes neuronales recurrentes también son muy flexibles con el número de inputs y outputs que podemos obtener. Por ejemplo, dadas 5 palabras, predecir la siguiente palabra. La estructura que tendríamos sería la siguiente. Tendríamos 5 entradas y una salida, puesto que estamos solamente haciendo la predicción de una palabra. Pero también podríamos tener un ejemplo 2, que sería, dadas 5 palabras, predecir las siguientes 5 palabras. Por lo tanto, en esta situación tenemos 5 entradas y también tendremos 5 outputs. Por tanto, esta flexibilidad que tienen las redes neuronales recurrentes probablemente no las tienen otros tipos de arquitectura. Las redes neuronales recurrentes tienen un problema y es que son muy propensas al desvanecimiento de gradiente, ya que ese concepto que vimos de backpropagation cobra mayor importancia en las redes neuronales recurrentes para poder actualizar lo que serían los pesos y las vías. La función de activación más utilizada para intentar evitar estos problemas, como veremos, sería la Rectified Linear Unit. Por tanto, sería la función de activación que utilicemos en los casos prácticos. Gracias.